Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Círculo Militar La Rinconada, el club pionero en diversión y entretenimiento de Venezuela. Bueno, ya estamos al día. ¿Cuánto silencio? Al día, y un día muy importante para nuestro país, es precisamente celebrando ese natalicio del padre de la patria, 241 años, en que recordamos ese pensamiento y esa obra y esa acción de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, y tenemos que abordar cuando pensamos en el Libertador esos aspectos fundamentales en ese carácter antiimperialista, que fue el único hombre que ha salido de su territorio, pero no a conquistar, sino a liberar, y además ese carácter también de integración de ese proyecto de la Gran Colombia, y además de justicia social, y ese proyecto que rescató obviamente el comandante eterno Hugo Chávez, que lo bajó de ese sitial que lo tenían allí alejado, y lo bajó a las catatumbas del pueblo, y por eso hoy lo recordamos con mucho amor y con mucho cariño, y por eso seguimos esta lucha antiimperialista con los nuevos imperios que quieren acechar a nuestra Venezuela. Joseph. Mira, cuando revisamos cómo escribieron y cómo siguen escribiendo pues, algunos autores sobre el libertador Simón Bolívar, obviamente se centran desde el punto de vista histórico en su estrategia, ¿no? Y en el Simón Bolívar militar. Pero hay muchos aspectos que desconocemos, tal vez incluso personales del libertador Simón Bolívar, cómo era su carácter, su gusto por estos bailes populares, cómo era la forma en la que de repente se concentraba, ¿no? Para hacer escritos históricos como la Carta de Jamaica, como pues todos estos que han sido traducidos a distintos idiomas, cómo incluso era su pasión por todo este tema de la escritura, del periodismo, cómo generó incluso, organizó pues lo que él llamaba la artillería del pensamiento, la creación de distintos periódicos, es decir, hay muchas cosas, cómo era el Bolívar amoroso, ¿no? El enamorado, que es algo característico además en los venezolanos y en las venezolanas, cómo era eso de que le gustaba pues esa torta melosa, o sea, hay muchas cosas y muchos aspectos que han escrito distintos autores, y cómo era ese Bolívar, sobre todo en esos últimos días que Gabriel García Márquez escribe muy bien en El General y su laberinto, por ejemplo, tan solo por mencionar algunos de los escritos que hablan del libertador Simón Bolívar como un ser humano, porque eso es lo que fue, ¿no? Sin duda que nos enorgullece muchísimo escuchar cada uno de los relatos, historias, anécdotas que han escrito todas estas personas sobre el Libertador, porque nos hace sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Pero Carla también nos tiene información importante. Vamos a ver qué nos dice Carla, cuéntanos. Simón Bolívar, el Libertador, es una figura monumental en la historia de América Latina. Su legado de libertad e independencia es conocido por todos. Pero ¿sabías que hay aspectos de su vida que van más allá de lo heroico? Bolívar era un apasionado de la música. Su canción favorita era La Trinitaria. La llevaba consigo a todas partes, haciéndola tocar por músicos locales. El Libertador también era aficionado al baile. En Perú existe una pintura famosa donde se le ve bailando una zamacueca, con gran desenvoltura, como decían los cronistas de la época. La presencia de Bolívar no se limita a América Latina. En Estados Unidos hay una estatua suya en el Central Park y 77 ciudades, pueblos y localidades llevan su nombre. A pesar de ser conocido por su inteligencia y liderazgo, Bolívar era un hombre de acción. Cabalgó sobre Palomo, su caballo más querido, durante 10 años, recorriendo alrededor de 6.500 kilómetros. Incluso cabalgó 3 veces más que Napoleón Bonaparte. En Estados Unidos se bautizó un submarino nuclear en honor a Bolívar. Navegó los mares durante muchos años hasta su retiro en 1995. El Libertador era un hombre sencillo que disfrutaba de los placeres de la vida. Prefería dormir en hamacas o chinchorros que en camas, y aprovechaba cada oportunidad para nadar en ríos y playas.
Simón Bolívar no solo fue un héroe, sino también un hombre con una personalidad única y fascinante. ¿Y tú conocías estos datos de Simón Bolívar? Bueno, no sabía que bailaba tan bien, como dicen. Para que tú veas, bueno, es venezolano. O sea, tienen que llenarnos también de orgullo en ese aspecto. Tenía su flowcito, entonces, No, bueno, Simón y si, Bolívar. si podemos abordar algunos aspectos que también era muy, si se quiere, convocado por las féminas. Pero bueno, eso podemos hablar mucho más adelante. Mira, bueno, obviamente sobre un personaje como Simón Bolívar se han escrito muchísimas cosas, ¿no? Pero ¿qué es eso que resulta curioso, interesante? ¿Qué características incluso de la personalidad de Simón Bolívar hicieron que llegara a ser pues lo que hizo y lo que es en nuestros tiempos y cómo vive justamente a través de todas estas hazañas que nos han hecho ser el país que somos, hablando particularmente de Venezuela, y nos han hecho además rozar y tocar pues ese sueño de esta gran Colombia y de toda esta América unida? Vamos a presentar a los invitados que son quienes nos van a decir, ¿no?, un poquito más acerca de nuestro libertador, el padre de la patria, Simón Bolívar. Bueno, Bolívar. ya está con nosotros Hernán Olivi, ya estaba acá con nosotros en otra versión de Al Día. Sí, sí, bueno, muchas gracias por la invitación, por esta nueva invitación, pero los maestros creo que van primero. Ajá. Profesor Carlos Etzel, que es un honor contar con él en esta tarde, pues. Hay un programa que pasaban por aquí, por este mismo canal, que decía bastante historia y aquí. Profesor Carlos Etzel. Bienvenido, profe. Bueno, te lo presentó, nuestro invitado presentó al otro invitado, historiador. Bueno, muchas gracias. Bueno, mire, de Bolívar se ha escrito mucho. Unas cosas reales, otras cosas fabuladas. Ahora aquí la señorita que nombró el libro de García Márquez, ¿no? El general en su laberinto, que narra cuando Bolívar en plena salud sale de Bogotá por el río Magdalena. Cada vez que se detenían en los poblados, lo recibían con fiestas y lo aclamaban. Pero al llegar a Cartagena, su salud empieza a declinar misteriosamente. Hay sospechas de que en la comida le estaban dando Algo para deteriorar algo su para salud. deteriorar su salud. Bolívar era tuberculoso, pero no muere de tuberculosis, como lo han dicho varios médicos que han analizado su caso. Así es, A él le aceleraron la muerte. claro. Tanto es que cuando se hizo ahora la exhumación y los estudios, se consiguieron en sus restos un medicamento que era sumamente tóxico, pero que frecuentemente lo prescribían los médicos de la época, ¿no? Perfecto. Así, ¿no? Y con respecto a ese libro de García Márquez, la oligarquía colombiana, con sus plumas de alquiler, escribieron notas literarias diciendo que ese era un libro para venezolanos, no para colombianos. Ese fue el calificativo que le dio la oligarquía colombiana al libro de García Márquez. Sí, bueno, siempre se presentaban las contradicciones y son como hechos históricos que se repiten cada vez porque ya han pasado 241 años y todavía vivimos prácticamente con los mismos eventos. De hecho, pudiera decirse que nuestra lucha por la independencia no ha terminado aún. Es un proceso Sí, es un constante. proceso y sí. estamos, bueno, pues en plena batalla. Y con esto, bueno, yo quisiera, aparte de haberles agradecido su invitación nuevamente a este excelente programa, presentar pues unos saludos de rigor de Como carácter siempre. protocolar, claro, porque me debo a los jefes. Sí, y en este mismo sentido quisiera presentar un saludo patriótico y bolivariano de mi mayor general Félix Osorio. Mi mayor general Osorio, él es el viceministro de Educación para la Defensa, de mi general de brigada José Gregorio Alcalá Morales, que es el director ejecutivo del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de mi general, que no podía faltar, Pompeyo Torrealba, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Actualmente, bueno, yo me estoy desempeñando como director de
monitoreo y análisis geopolítico del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada. Entonces, estoy, si se quiere, montado en el coroto. Porque Bueno, saludo a todo ese equipo que está allí Sí, seguramente viendo completamente, este claro. programa. Mira, y hablando de la doctrina de Simón Bolívar, ¿cuáles son aquellos aspectos de esa doctrina bolivariana que quizás no se conocen o son un poco estudiados? ¿Qué Sí, podríamos bueno, destacar en ese sentido? Yo pienso que sí lo hemos estudiado ampliamente. Sin embargo, es necesario pues conocer algunos aspectos de su vida personal, porque Bolívar Era un era ser un humano, hombre así como el claro. profesor, como yo, todo, un ser humano. Y yo considero que uno de los elementos más importantes que pudiéramos abordar hoy día en que se está celebrando Su natalicio. 241 años de su natalicio, 24 de julio, resulta ser que el mismo Libertador decía, e incluso hay escritos que soportan esto, que él nació fue el 25 de julio. Wow. Sí, el Libertador, bueno, pues en las memorias de Oleri está escrito que esas memorias de Oleri son más una biografía del Libertador que del mismo Oleri, ¿no? Círculo Militar La Rinconada, el club pionero en diversión y entretenimiento de Venezuela. Seguimos acá en Al Día, hoy hablando además a propósito de esta fecha del Libertador Simón Bolívar, pero lo que no se sabe, ¿no? Esos detalles. Y obviamente en esa conversa que tenemos mientras estábamos viendo estas imágenes de distintas regiones de nuestro país, cómo se da esta movilización de cara a las elecciones, hablábamos un poco de cómo se encerró, encapsuló incluso la figura del Libertador Simón Bolívar, obviamente por lo que hizo, por su hazaña militar, por su hazaña estratégica, pero de la personalidad de Bolívar, pues, y de esas historias que surgen, se conoce muy poco, se ha escrito muy poco, ¿no? Seguimos conversando acá con nuestros invitados, Hernán Olivi, profesor universitario, y Carlos Etzel, historiador, quienes, bueno, nos han echado unos cuenticos, que ya Bueno. vamos a conversar con ustedes también, para que ustedes conozcan. Hacíamos referencia a este tema de cómo encerraron a Bolívar, digamos, en una figura, ¿no? A través de la historia. Y a propósito del libro que comentábamos hace un rato de Gabriel García Márquez, tan criticado, que generó tanta controversia, sobre todo por la oligarquía colombiana, él dice en una entrevista en 1989, en las cartas de Bolívar, en los testimonios de sus contemporáneos, en todo lo que tiene que ver con él, se descubren las contradicciones de su carácter. La mayoría de sus biógrafos escogieron un aspecto de su personalidad y descartaron los otros para construir un hombre homogéneo. Yo pensé que lo justo era construirlo como era, atormentado por las dudas, menos por una, su idea de una América integrada y autónoma. Así que este libro debe ser un paraíso para los cazadores de las contradicciones. Señor Carlos, ¿qué dicen ustedes? Bueno, es cierto, en Colombia ahorita hay una campaña atroz contra la memoria de Simón Bolívar. Incluso creo que fue en un poblado antioqueño derribaron una estatua del Libertador, ¿no? Esa campaña está financiada por el narcotraficante Uribe Vélez, ¿no? Que es dueño de un canal de televisión en los Estados Unidos de historia, y que una vez llamó a un concurso de que quién era el personaje más famoso en Colombia, y resultó que era Uribe y no Bolívar. Bolívar quedó en segundo lugar. Esas son cosas manipuladas, ¿no? Por ejemplo, a Bolívar Uribe Vélez le atribuye, o la oligarquía colombiana, o la Academia de Historia de Colombia, que ha escrito una nueva historia de su país que se llama la Historia Extensa de Colombia, para eliminar la presencia de los héroes venezolanos. Como no pueden eliminar a Bolívar, pero por ejemplo ya Rondón no figura en la batalla de Boyacá. Y los otros próceres del Alto Llano, ¿no? O Leonardo Infante, que agarró por la pechera en el campo de Boyacá al general Santander y le dijo: salga al campo para que vea cómo los venezolanos nos ganamos la charretera. Santander nunca olvidó esa ofensa y después lo hizo fusilar acusándolo de un crimen que nunca había cometido. Bueno, ahora por ejemplo el general Barreiro fueron hechos prisioneros, los altos oficiales. Bolívar no usaba crueldad contra los prisioneros. Y entonces los reservó para hacer un canje. Pero Bolívar tuvo que ausentarse hacia el sur. Y entonces Santander aprovechó la ausencia del Libertador y fusiló en la Plaza Mayor. Digo, no los fusiló, los mató a culatazos a Barreiro y sus soldados. Es una crueldad. Ahora Uribe Vélez y la oligarquía colombiana dice que fue Bolívar. No, Bolívar no estaba en Bogotá en ese momento.
lo demuestran las cartas y los documentos y las referencias. Es como se ha tergiversado también a lo Se largo la de la están historia. pues, tergiversando. personajes. Y después en España también hay un equipo subvencionado por este narcotraficante de Uribe Vélez que habla horrores de Bolívar, de la crueldad del libertador, dice. Además, yo quiero señalar una cosa. En la historia extensa de Colombia, que fue un proyecto elaborado por el general Julio Londoño y Julio Londoño Paredes, hijo, que han sido cancilleres de Colombia, en 1950 propone reescribir la historia colombiana para eliminar la presencia de los próceres venezolanos. Bueno, ahora resulta que Santander está siendo proyectado en Colombia como el gran estratega militar y Bolívar como el personaje que ejecutaba esos maravillosos planes militares que salían del cerebro de Santander. Bueno, yo le diría a estos tipos, cuéntame una de vaquero. Bueno, es que eso se está repitiendo en estos momentos. Y Como eso es lo que profesor, ha pasado. ¿no? Mira, la historia de Colombia tiene 64 tomos con los mejores historiadores, sociólogos y todo. Y yo hago este interrogante, ¿por qué Venezuela no tiene una historia oficial? Nosotros seguimos estudiando por la historia de Gil Fortú, los positivistas, por González Guinán, por Felipe Larrazábal. No hay una historia oficial como la tiene Colombia. Eso es muy importante, Claro, un porque llamado de hemos atención tenido ahí. historiadores que son médicos, son ingenieros, no sé qué. Entonces lo que hace es chistes anecdóticos, que Páez tenía tantos caballos, o que Bolívar tuvo tantas amantes, o que Miranda era un Don Juan. Eso no es importante en la vida de estos hombres. Ahora, que sí es importante destacar precisamente hoy que estamos hablando de Bolívar y cómo hacerle frente, ¿no? Quizás a esto, como mismo lo decía, nos han dominado más por la ignorancia que por otra cosa, que Claro, por las así mismo armas. es, sí. ¿Cómo hacerle frente a esto? Bueno, fíjate. Estos elementos los estamos viviendo nuevamente porque es parte de una estrategia, si se quiere, neocolonialista. Borrar el pasado para imponer nuevas ideas. Fíjense que eso lo podemos ver muy bien en un libro de Naomi Klein, que incluso tiene un video de esto que se llama La Doctrina del Shock, en el cual se someten a diferentes shock eléctricos a personas para que olviden su pasado y reimplantarles unas nuevas ideas. Y eso es lo que estuvo pasando también con la imposición del liberalismo económico en Chile, cuyo experimento principal fue Chile en la época de Allende. Entonces estamos nosotros cayendo, estamos volviendo a estos nuevos elementos. Y fíjense que en Ucrania, ¿qué están haciendo? Están tumbando todo lo que une Ucrania y lo vincula con Rusia. Y de hecho, fíjense que recientemente en la celebración del día D, el desembarco en Normandía, uno de los principales invitados fue Ucrania, Sí. que en defensa del neonazismo. Y es un asunto totalmente contradictorio. Entonces, ellos están creando una nueva historia. Por eso que yo les decía que nuestra independencia todavía continúa, porque estamos materializando prácticamente. Yo les había hecho referencia en una oportunidad de un libro de Allen Dulles. Allen Dulles en El arte de la inteligencia decía pues que hay que borrar todos esos esquemas del pasado y tener un nuevo campo de batalla, que es la mente de las personas. Y él dice, Entonces, y haremos odiar a sus próceres, así mismo es. Y Entonces, hablando, y que adoren a sus opresores. así mismo, y entonces empiezan a sentirse orgullosos de sus cadenas. ¿qué aspectos quizás de la personalidad del Libertador no son tan comunes, pero sí son tan importantes para ayudarnos a entender cómo fue que logró pues todas estas cosas? Bueno, todo viene a partir de todo el conocimiento y las lecturas que él tenía. Fíjense que uno de sus pensamientos más famosos, que se repite hoy día, ¿ves? Que un buen gobierno es aquel que logra la mayor suma de felicidad posible de su Exacto, pueblo. Y eso es un pensamiento aristotélico. Eso lo dice Aristóteles en su Exacto, libro La República, el tomo número 4. Sí, y fue también repetido en la Carta de Virginia, que la Carta de Virginia fue la base para la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, el Libertador, en el discurso de Angostura, le da un matiz diferente. Y es la mayor suma de
seguridad social posible. Mire, profesor. Eso es un agregado que le da el Libertador que hace que ese pensamiento aristotélico cobre más importancia. Los principales referentes de Bolívar. Ahora que usted habló de Estados Unidos, aquí la gente ignora que Bolívar vivió 6 meses en los Estados Unidos. Así es, claro. En 1806 él estaba en Europa. Napoleón Bonaparte decretó el bloqueo de los puertos para que no comerciaran con Inglaterra. Y Bolívar no tenía cómo trasladarse a La Guaira. Entonces tomó un barco en Hamburgo y a bordo de ese barco conoce a un norteamericano, Mr. McCormick. Y Bolívar venía sin dinero y McCormick le prestó dinero y lo alojó en Carolina del Norte en su casa. Él venía con un sobrino. Visitó Nueva York, Washington y hay Carolina del Norte, ¿no? Y él tiene una frase muy expresiva que dice, viajé por el país de la libertad racional. Esa es la impresión. Bueno, después ya cuando él era un héroe internacional, en una recepción en Cartagena de Indias, estaba un diplomático norteamericano y Bolívar le recordó que él había estado viviendo 6 meses en los Estados Unidos. Yo tengo un folletico que preparé hace como 30 años y no lo he podido publicar todavía, sobre el viaje de Simón Bolívar por los Estados Unidos. Y lo quería agregar con el caso de Chile, ¿no? Bueno, los chilenos quedaron tan impactados y tan enamorados de la Constitución de Pinochet que no la quieren cambiar. No la quieren cambiar, sí. Están besando las cadenas que les puso ese Así dictador. mismo es. Ahora, Jocelyn hacía un comentario que también es importante rescatar, y es que se habla mucho de Andrés Bello, de Simón Rodríguez, pero hubo otras personas que influyeron quizás en la formación Sus del referentes, Libertador. Sí, el padre Andújar es uno, Andújar, Andrés Bello, que era la diferencia de edad entre Andrés Bello y Bolívar, creo que era 3 años nada más. Claro. Pero Andrés Bello era un tipo muy, muy preparado en esa época. Él trabajaba al lado del gobernador y capitán general de Venezuela. Es tanto que Andrés Bello es el traductor cuando agarran los prisioneros del BI y la Bacus en Ocumare de la Costa. Él es el que hace los expedientes. Fíjese que ahí también influye la pasantía del Libertador en España, Claro. en Madrid, y su tío Esteban Palacio. Fíjense que cuando se hizo la presentación se hizo referencia de que a Bolívar le gustaba mucho nadar, ese era uno de sus deportes favoritos. Pero hay un deporte que marcó, pues, Su vida. cambió la historia. Y el deporte, hoy día lo conocemos como badminton. En aquella época era el Pelota. volanteo. Fíjense que hay una anécdota de un juego entre Bolívar y Fernando VII. Fernando VII todavía tenía 15 años y era el príncipe de Asturias. Y Bolívar tenía 16 años. Imagínense. Fernando VII, príncipe de Asturias, acostumbrado a que todos los oponentes que jugaban con él Tienen que perder. sí tenían que perder. Pero se equivocó con el Libertador, con Bolívar. Bolívar, pues con esa sangre caribe, pues que llevaba en la venas, porque él tenía sangre caribe. Por mucho tiempo se nos intentó contarnos sobre las discrepancias que existían. Obviamente, pues todos tenemos pensamientos distintos y podemos tener diferencias, ¿no? En este sentido. Pero sobre todo la figura de Miranda, ¿no? Que se ha minimizado mucho a lo largo de la historia. El tema con Páez también y con todas estas controversias de acuerdo a la situación que vivían y la caída incluso de todas estas repúblicas antes de la que tenemos en este momento. Hablar un poquito de esa influencia incluso de Miranda. Mire, yo le puedo decir una cosa. Hay un dramaturgo de apellido Cancino que hace una obra no para representarla, sino para leerla. Se llama Edipo Libertador. Y él recrea la tragedia griega en Bolívar, o sea, Bolívar no conoció a su padre sino hasta los 9 años, o sea, es una cosa muy efímera, ¿no? Bueno, Bolívar enamora a su madre, es en la tragedia de Edipo, y mata a su padre. Entonces, él la recrea en este sentido. El padre político de Bolívar es Miranda, y la madre que él enamora es Venezuela. Así es. Y Edipo termina en el destierro ciego y muere, algo parecido que le va a pasar en la vida real a Simón Bolívar. Lo que pasa es que estas materias no se podían tocar, por ejemplo, en la Cuarta República
Era imposible. Yo me recuerdo que una vez fui yo a ¿cómo es? El Instituto de Historia Militar allá en Fuerte Tiuna, ¿no? Ajá. Y yo expliqué cómo Bolívar le da un golpe de Estado a Miranda cuando es jefe de la República. Bueno, y lo que le faltó a un coronel es desafiarme un duelo. Yo le decía, pero si ahí lo dicen los documentos. Bolívar se le insurrecciona a su jefe, que es Miranda, que es el jefe de la República. ¿Por qué? Por su actitud tan inecta que tuvo en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, Así es. donde estaba todo el armamento de la República. Miranda lo dice cuando llega un posta de Puerto Cabello enviado por Simón Bolívar, que en ese momento es coronel, y estaba presente don Pedro Gual, que es el que narra esa historia, y Juan Germán Rossi, que Miranda dice en francés, Venezuela ha sido herida en el corazón. Ayer Monteverde no tenía nada, hoy lo tiene todo. Y ahí empieza el conflicto, porque Miranda había comentado que iba a pasar un juicio militar a Bolívar por su ineptitud en Puerto Cabello. Eso llega a oídos de Bolívar. Bolívar agarra un barco que era el Palomo, el único que tenían los patriotas, y llega a La Guaira en el momento en que se había ya concertado una capitulación, un armisticio, pero los enviados, que es el marqués de Casaleón, que era de nacionalidad española, y José de Sata y Bussi, que era coronel de ingenieros peruano, aceptaron las presiones de Monteverde, entonces la cambian por una capitulación. Y hay una diferencia, ¿no? Claro. Entre capitulación No, y armisticio. y armisticio. Entonces Bolívar llega y se reúne con José Félix Rivas, con Chatilló, con la juventud mantuana en ese momento, y les dice, señores, la situación es muy grave. O perdemos a Miranda o nos perdemos todos. Ahora, Y profesor, ahí con sí. el coronel Sí, sí. de las Casas y Miguel Peña. Miguel Peña odiaba mucho a Miranda porque el padre de Miguel Peña fue uno de los líderes de la insurrección de Valencia 6 días después de la declaración de independencia. Entonces él le tenía odio a Miranda. Él entró en contacto con Monteverde y le dijo, yo le voy a entregar a Miranda. A Miranda. Y Bolívar se reúne, y cuando el capitán del Zafiro, un buque inglés, estaba surto ahí en el puerto de La Guaira, le dice, general, se está comentando que usted lo van a detener. Entonces le dice, no puede ser posible, porque Miguel Peña y el comandante de las Casas me han invitado a un banquete de despedida, porque Miranda se iba a las 6 de la tarde, que es cuando hay marea Ya había alta. montado todo. Lo entretiene y a la 1 de la mañana le llegan. Y eso lo cuenta también Carlos Sublé, que era el primer edecán de Miranda, y le llegan ahí en la casa de la compañía guipuzcoana. Y le toca la puerta y él abre. Le dice, Carlos, no es muy temprano. Dice, no, general, es que lo vienen a detener. Entra Bolívar. Y Miranda dice que le agarró a Carlos Sublé un farol que tenía en las manos y les alumbró la cara a todos. Y les dijo, ustedes lo único que saben hacer es bochinche. Sí. Bueno, Bolívar quería fusilarlo en el acto y los compañeros le dijeron, no, hasta eso no lo vamos a apoyar a usted. Entonces Bolívar es el que le pone los primeros grillos a Miranda y lo lleva al castillo de San Carlos, ahí en La Guaira, y hace los contactos para entregarlo a Monteverde a Miranda. ¿Qué obtuvo Bolívar con esa entrega? Pasaporte de salida del país, la no confiscación de sus haciendas y permitirle sacar 1 millón de plata labrada, que trata de introducirla en Curazao, que en ese momento estaba en manos de los ingleses, de contrabando, y se quedó sin ningún centavo. Ahí es por primera vez que Bolívar escribe que estuvo a punto de suicidarse para no pasar por esa Bueno, miseria. fíjese que justamente Ya estamos la palabra bochinche. Este bochinche se oye por primera o se ve por primera vez en la historia. Para finalizar esta conversa del día de hoy, 3 rasgos fundamentales de la personalidad de Bolívar, que no nos cuentan Bueno, muy comúnmente. humano, muy humano, sí. Y de hecho, Rápido, Este, profe. sí, no, y de hecho él parte del reconocimiento que le hace el pueblo, que lo rodea, que lo acompaña, es precisamente por ese trato y esa condición del tú a tú con los subordinados, que le permitieron pues ganarse el aprecio pues,
de todo el pueblo venezolano que lo acompañó incluso allá a atravesar los Andes. Sí bailaban también, como dicen. Sí, y de hecho en una ocasión bailó con Manuelito este general, no, allá en Perú, Laurencio Silva. Con Laurencio Sí, Silva, sí. bailó con Laurencio Silva porque a Laurencio Silva era morenito y allá las damas de la aristocracia peruana no No lo querían querían sacar a bailar. bailar. Bueno, agradecemos a Hernán Un Olivi. segundo, Ajá. antes de esa, mire. En la vida de Bolívar se atribuye que es el padre de Teresa Lindsay, Ajá. esposa del coronel Mariano Tristán. Bueno, Flora Tristán, que va a ser una de las mujeres en defensa de los derechos de las mujeres, y es la creadora del eslogan Proletarios de todo el mundo unidos. Dicen que era hija de Simón Bolívar. Bueno, Es que era entonces, la misma cara. siempre vamos a quedar cortos cuando se trate de hablar Hasta de con sus rasgos historia, físicos también hubo de una Bolívar, controversia. de nuestra independencia, porque bueno, la televisión, el tiempo es muy breve. Queremos agradecer a Hernán Olivi, profesor universitario, también a Carlos Etzel, historiador, por todos sus aportes, por toda esta historia no antes contada en televisión. Mira, bueno, hay que recordar, esta semana finaliza además con una cita en la que todos estamos convocados, es a participar a estas elecciones presidenciales el próximo domingo 28 de julio. Y a propósito de esto, hay un tema fundamental sobre todo para garantizar el derecho al ejercicio al voto, que está garantizado además por el Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. Dice, en los próximos días establecerá una línea de atención telefónica, es importante que ustedes lo sepan, 0800 Trabajo, 0800 872-2256 para apoyar a la clase trabajadora venezolana en su participación en las elecciones presidenciales a realizarse el 28 de julio. El voto es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo indica el artículo 63. Asimismo, el derecho al voto se alinea con los principios de participación democrática. Para aplicar estas garantías, el Ministerio del Proceso Social de Trabajo dispone de un equipo especializado que aclarará cualquier duda o inquietud que tenga el pueblo venezolano en los comicios electorales. A través de esta línea de apoyo, tanto los trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadoras podrán recibir una guía que les ayudará con su participación. Cabe destacar que el Ministerio del Proceso Social para el Trabajo exhorta a las entidades de trabajo a tomar las previsiones y disposiciones necesarias para que la clase obrera participe libremente en su ejercicio electoral. Con el 0800 Trabajo, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo promueve la participación electoral y garantiza que todos los venezolanos y venezolanas tengan oportunidad de ejercer su derecho democrático. Allí lo tienen en pantalla. Así que nadie le venga a decir que usted no puede ir a ejercer su derecho al sufragio el próximo domingo 28 de julio. Momento de despedir, pero antes, momento de publicidad. Con Pago Móvil BDB QR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil, puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. ¡Juácata! Porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Agradecemos también a nuestro intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa, que nos acompañó durante esta hora de programa. Gracias, nos vemos. Feliz tarde. Cuídense mucho.